Comunicación con nosotros el doctor Marcelo Arequipa. Doctor, le agradezco mucho por este contacto, ya con todo esta ensalada, con toda esta ensalada que tenemos también en gobernaciones y en municipios. ¿Cómo ve la cosa? ¿Cómo ve la situación tomando en cuenta lo que decíamos, que hay muchísimos partidos, no solamente ahora en gobernaciones, pero también en alcaldías? Parecía que como que nos habíamos acostumbrado a la hegemonía del MAS y de su rival, pero hoy hay un montón. Mm. Hola César, ¿cómo estás? Buenos días. Ya está completado, ¿no? El mapa político en el país, tanto a nivel nacional como a nivel territorial. Ya lo tenemos completado. Ahora la gran pregunta es, ¿cómo vamos a convivir en ese mapa, con este mapa político? Si solamente basta y es suficiente decir que, bueno, ahora el masismo no existe o está muy minimizado y entonces viva la democracia, o si lo vemos más bien desde la perspectiva de qué tipo de desafío esto representa hacia adelante, cómo se va a enfrentar los siguientes años hasta el 2030, el tiempo político que tenemos y cómo además lo va a administrar este tiempo político el nivel central, el gobierno nacional, porque no ha tenido un buen desempeño con sus propios candidatos. Y lógicamente con la emergencia de nuevos liderazgos a nivel departamental y en otros casos a nivel municipal, estos liderazgos van a demandar seguramente incrementar su legitimidad, y eso va a pasar porque también en algunos momentos tengan que generar cierta fricción con el nivel nacional. Entonces, esa creo que es la pregunta que deberíamos reflexionar con profundidad, es decir, cómo vamos a enfrentar este tiempo que ahora ya está dado por este mapa político que tenemos. En esta segunda vuelta, las alianzas que eran afines al presidente de cuatro terminaron con tres derrotas. Y si quiere, le podemos aumentar que supuestamente había una alianza con Otto Ritter en Santa Cruz, que también podría sumarse a la derrota. Esto tiene que ver con todos estos problemas que han envuelto al presidente Paz en estos últimos días. ¿Ha sido una respuesta del pueblo a lo que está pasando en el país? De alguna forma, ¿no? Se acusa también cierto desgaste del nivel central del Estado, de alguna manera. No lo es todo, porque todavía son pocos meses de gestión del presidente Rodrigo, pero ya hay, digamos, se acusa cierto desgaste. Pero por otra parte, y eso también creo que esto también ha sido más bien determinante, algunas decisiones que, si bien es cierto que han sonado a decisiones legales, pero han tenido mucho ruido en el ámbito de la legitimidad, desde el órgano electoral, quiero decir. Esas decisiones de no tener cuidado con guardar equilibrio entre lo legal y lo legítimo. Esas decisiones que en el caso de La Paz ha generado ese impasse y este problema y esta percepción de que Luis Revilla está entrando a la gobernación por el techo, no está entrando por la puerta, o de el hecho de que por qué no se lo habilitó a Mario Cosío si se lo habilita a Luis Revilla, y Mario Cosío rápidamente tiene que hacer un cambio ahí, ¿no? Creo que ese ha sido otro elemento determinante. Primero, no en gran medida el acuse un poquito del desgaste del gobierno nacional, pero segundo, creo que estos comportamientos que no han tenido cuidado de la parte de la legitimidad, han mellado y han perforado un poco la credibilidad de la gente. Ahora, ¿cómo afectará al trabajo del gobierno el hecho de que por ahí en determinado momento parecía que podía haber ganado varios departamentos y tener una base regional que lo apoye, pero ahora solo tiene dos departamentos y uno, como usted marca, con un candidato que tiene poca legitimidad? ¿Cómo marcará ahora este trabajo del gobierno y las gobernaciones de aquí en adelante? Es muy complicado para el gobierno nacional porque le ha apostado y mucho en algunos casos y ha perdido bastante. Por ejemplo, los casos de Santa Cruz con Camacho, el caso de Tarija con Adrián Oliva, son espacios donde el gobierno ha apostado muchísimo. El presidente Rodrigo ha estado muy activo en Tarija en las últimas semanas, demasiado activo. Y en el último tramo de la primera vuelta para la gobernación en Santa Cruz, también ha estado muy activo con Camacho y en Santa Cruz, el presidente Rodrigo.
y aún así no ha logrado que sus candidatos apoyados vayan a ser los ganadores. Entonces, yo no me preveo un escenario de tranquilidad y de equilibrio a favor del gobierno, sino más bien preveo un escenario en el que va a haber fricción. Va a haber fricción porque ahora seguramente las nuevas autoridades, una vez que sean posesionadas, van a empezar a demandar que se cumpla el famoso 50-50. Y eso obviamente ya tiene una definición. El 50-50 creo que en Bolivia lo entendemos como la redistribución de los recursos. No entendemos como la redistribución de las responsabilidades. Y eso es porque comunicacionalmente el gobierno nacional ha fallado, creo yo, en explicarle a la gente en qué consiste el 50-50 como concepto. Ujú. Para antes de pretender implementarlo, se tendría que haber mandado el mensaje de es también reparto de responsabilidad y es un mejor ajuste en la economía nacional. Pero no lo hemos entendido así, no lo ha manejado de esta manera. Al contrario, lo estamos entendiendo como redistribución de recursos. Y eso seguramente por eso las nuevas autoridades van a empezar a presionar. Ahora, este tema del 50-50 ya se ha cobrado una viceministra, porque parecería que en realidad al gobierno, no sé, le ha faltado un poder comunicativo para que uno entienda qué quiere con el 50-50. Así es, por eso no ha habido una definición clara, conceptual, un mensaje claro, contundente y sencillo respecto de qué es el 50-50. Y como no ha habido eso, se lo ha instrumentalizado mucho en tiempos electorales. Por eso la salida de la señora Andrea Barrientos y por eso además el ataque duro que Camacho también profirió en su momento en contra de Andrea Barrientos, porque obviamente no era tanto el error o la sinceridad de Andrea Barrientos, sino más bien era el error de todo el gobierno de no saber conceptualizar ese tema y de no explicar a la gente qué es lo que se busca con ese tema. Ahora, doctor, uno ve el escenario y uno ve a los actores políticos y encuentra, como lo decía yo en el inicio, a Luis Revilla y a René Joaquino como los únicos que repiten, como los únicos liderazgos que se mantienen. ¿Cómo ve esta situación? Tenemos 7 nuevos gobernadores. Uno dirá que hay 2 que están todavía apuntalados por 2 líderes históricos como Tuto Quiroga y como Mario Cosillo, pero en realidad se ha modificado, se ha renovado el liderazgo en el país. Sí, solamente un añadido más, César, si me permites. Está también Manfred, ¿no? En Cochabamba, que forma parte, digamos, de esa dimensión de gente ya conocida, ¿no? De gente Claro, en la conocida con alcaldía. trayectoria. Sí. Luego tienes, creo yo, efectivamente, digamos, autoridades que aparecen, pero no son, y eso es importante, creo, revisarlo. Muchos de ellos no son autoridades que, digamos, han caído el día de ayer y recién están aprendiendo aquí a hacer política. Por ejemplo, separémonos por un minuto del hecho de si me gusta o no me gusta. Pero a ver, vamos a nombrar dos personas, Leonardo Loza y Mamen Saavedra, ¿sí? Ambos tienen lo que se puede denominar como carrera política, tienen un recorrido político, han hecho carrera política ambos. Leonardo Loza desde los sindicatos, siendo senador y ahora siendo gobernador. Mamen Saavedra desde lo local, siendo concejal, interpelando fuertemente y activamente una gestión y ahora siendo alcalde. Ambos han hecho carrera política durante años. No es que han aparecido el día de ayer y recién los estamos conociendo, ¿no? No. El otro caso, JP Velasco, aparece el año pasado. Y si uno revisa las declaraciones de JP del año pasado, junto con Tuto, y revisa las declaraciones de ahora, de este tiempo electoral, uno se va a dar cuenta que en el caso de JP hay un proceso de aprendizaje bien interesante, bastante interesante. Es una cosa muy extraña en los políticos bolivianos especialmente encontrar que estos aprenden, que cambian, que modifican, que intentan mejorar sus declaraciones y su comportamiento. Y el caso de JP creo que es singular en ese aspecto. Por eso, separémonos un momento de si me gusta o no me gusta, solamente veamos un poco el desempeño que han tenido. Y finalmente, la señora Soruco, María René Soruco en Tarija.
quien aparece muy rápidamente e intempestivamente en el escenario político y ella no avanza, perdón, dando pasos en la política, sino que más bien lo que ella es dar saltos en la política. Empieza a dar saltos y aparece como con fuerza y aparece con un mensaje y aparece realmente revolucionando el departamento de Tarija, teniendo un resultado que es absolutamente contundente, ¿no? Por eso creo que estos elementos nos están demostrando que al final de cuentas también un tiempo de transición como el que estamos viviendo ahora, transición política, viene caracterizado por el hecho de que los elementos conocidos se mezclan con los nuevos elementos. Y vamos a ver todavía eso, qué tipo de forma tendrá hacia adelante. Ahora, está abierta la posibilidad, ahora sí, de un debate político a nivel nacional, tanto en la Asamblea, pero también en estos espacios, porque ahora van a tener que buscar consensos para avanzar, doctor. Sí, hay tres elementos que se necesitan tomar en cuenta si vas a pensar en tomar una decisión a nivel nacional. La Asamblea Legislativa. Y veremos si ahí el gobierno, que todavía por lo menos hasta ahora ha dado muestras de que no tiene la mayoría suficiente, pero veremos si la puede construir. Segundo, las autoridades locales recién electas, que son importantes porque todo el desarrollo local pasa justamente por ellos, gobernadores y alcaldes. Y tercero, todo lo que significa el campo organizacional en el país, ¿no? Comités cívicos, juntas de vecinos, sindicatos, organizaciones sociales, etcétera, etcétera. Todo eso, y ahora, como decía por eso al principio, ya tenemos el mapa político, constituido en el país. Ahora, el asunto de fondo es cómo se enfrenta este desafío. La última, doctor. El presidente Paz estaba tratando de encontrar bancada en las autoridades nacionales, por eso decía, vamos a avanzar después de que vengan los gobernadores, vamos a avanzar. Da esa la impresión de que no puede encontrar bancada, no puede encontrar mayoría en la Asamblea y trataba de fortalecerse con las autoridades subnacionales. Sí, mira, hay una declaración pública en una entrevista a un periodista del ministro de Gobierno, del actual, en el que él confiesa el hecho de que la cantidad de asambleístas que tienen hoy día no necesariamente es la misma cantidad que van a tener el día de mañana. O sea, esto es muy volátil, muy volátil. No tienen una mayoría constituida y consolidada, cohesionada. No lo estás diciendo tú, César, no lo estoy diciendo yo, sino lo ha dicho el ministro de Gobierno, que él tiene mucha cercanía con este tema. Y era inevitable que el presidente Rodrigo buscara tener algo de estructura a nivel nacional. Era inevitable, era una apuesta casi automática y mecánica que tenía que haber hecho. En esa apuesta se puede ganar y se puede perder, como en todo. En este caso, no ha ganado. Entonces, claro, tiene otro movimiento que ha estado haciendo en esta última semana. Y es, si revisamos un poco lo que ha estado, cómo se está moviendo el presidente Rodrigo, por ejemplo, su aparición en Achacachi, en el altiplano de La Paz, y en el Alto, en la ciudad del Alto, con una de las PJUVES, de las juntas de vecinos, regalando automovilidades, regalando, perdón, movilidades a estos sectores sociales, hablándoles de promesas, de compromisos, ¿no? Haciendo más o menos actos públicos bastante parecidos a los que hacía Evo o Lucho Arce, muy parecidos en su forma, en su contenido. Entonces, claro, él tiene en la cabeza este tema, sabe que los problemas se están empezando a configurar, sabe que hay algo que de tensión social y de fricción que va a aparecer. Entonces tiene que hacer algo, tiene que tomar acciones determinadas porque hasta ahora no tienes mayoría en el legislativo, no has podido ganar con tu apuesta en las elecciones subnacionales, entonces tienes que trabajar de alguna forma también con organizaciones. Doctor, le agradezco muchísimo por el análisis y por este tiempo. A ti, César, un abrazo, gracias.